Vamos hoy en la tarde con buenas noticias que se ha confirmado la construcción del puerto espacial en Talara, que va a construir la Fuerza Aérea del Perú con apoyo de la NASA estadounidense. Y por otro lado, se ha firmado el acuerdo para la construcción del proyecto del anillo vial periférico. Esto está ubicado en Lima y se ha firmado con un consorcio de empresas españolas. También te contamos noticias del ya hoy día inaugurado megapuerto de Chancay, ahora en unas horas nomás, y algunas noticias sobre minería también. El programa de hoy, ojo, está auspiciado por el Top Online Prime Plus IA, es la nueva plataforma de base de datos empresariales del Perú y directorio de empresas, que ahora cuenta con inteligencia artificial incorporada para ayudarte a realizar los análisis de la base de datos y la información que necesitas en solo segundos. Ya no tienes que bajarte todo el Excel para poder ver los datos que necesitas. Ahora, en un par de segundos, con una pregunta y listo. Así que nada, este es un paso exponencial en el manejo de información corporativa en el Perú que acaba de lanzar la empresa Perú Top Publications y que puedes ver a detalle en la web que está en el QR que ponemos aquí debajo. Estos días feriados, recuperables, sí, pero me entenderán el cambio de horario del noticiero. Tengo que aprovechar para dormir a las horas más normales, así que ya la otra semana volvemos con nuestro horario habitual. De momento, alístate que vamos ya a comenzar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos del Buró de Información Perú Top Publications, y te traigo el podcast comido y resumido, un resumen de noticias de negocios, empresas e inversiones. Todo eso que a los noticieros amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden generar planes, ayudar en la toma de decisiones, mejorar tus ventas o pensar en nuevos negocios. Bienvenido un nuevo día. Se confirmó hoy día la construcción del puerto espacial en Talara con apoyo de Estados Unidos y con suscripción de acuerdo con la NASA, no con la Nacha, con la NASA, con lo que la Fuerza Aérea del Perú proyecta que dentro de 3 a 5 años podríamos lanzar el primer vehículo al espacio desde este puerto peruano. Un poco enfrentado a Chancay, ¿sí? El puerto se construirá con apoyo de Estados Unidos, no con el apoyo de China. Y además también ha implicado suscribir un memorando de entendimiento con la NASA a fin de realizar una campaña de lanzamiento de cohetes sonda para el año 2028, pero hay que comenzar a planificarlo desde ya. La ubicación de un futuro puerto espacial en el Perú estaba entre Talara y Arequipa, estaban viendo dónde se iba a construir. Finalmente señalan que en coordinación con especialistas de Estados Unidos, se determinó que la mejor ubicación posible era en Talara, en la base aérea de Talara, en Piura, ya que la base de Talara está solamente, dicen, a 4 grados por debajo de la línea ecuatorial. Dato interesante, además, porque esto le da una ventaja enorme para la ubicación y posterior crecimiento de una estación de lanzamiento de vehículos espaciales y además también vehículos suborbitales. Ahora, ¿por qué dirás tú? También Arequipa está bien. Sí, también era una opción, pero lo que pasa es que hay que tener en cuenta que es mejor hacer un puerto espacial cerca de la línea ecuatorial, lo más cerca posible, porque esto permite aprovechar la velocidad de rotación de la Tierra para lanzar naves con mayor velocidad y así también ahorrar combustible. Entonces, finalmente es un golazo porque ahí el tema de combustible es un gasto muy grande, ¿no? Esta noticia confirma lo que se señaló en julio pasado, cuando la FAB adelantó que habían avances en la planificación del proyecto del puerto espacial, con asesoría, eso sí, de la Fuerza Especial de Estados Unidos. Y ahora ya están dando esto un paso más, digamos, en esta suscripción que se ha hecho hoy día en medio de esta reunión de la PEC. El proyecto fue aprobado además en el informe multianual de inversiones en asociaciones público-privadas del Ministerio de Defensa y se considera que para poder llegar a hacerlo se va a requerir una inversión de unos 1.000 millones de soles, que no es mucho en realidad, ¿no? Además, el gobierno ha formalizado el 17 de julio pasado el proceso de formulación de una política nacional espacial que no teníamos y que será ejecutada por la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, la CONIDA. No confundir con la CONADIS, esta es la CONIDA. Esto tras un estudio que fue revisado también por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, más conocido como CEPLAN. Así que está todo ya bastante armado como para poder llevar a cabo este tema, que es lo que se está comenzando a hacer. Hoy día, jueves, se firma, en medio de las actividades, como digo, del evento de la PEC, un memorando de entendimiento del Perú con la NASA para la campaña de lanzamiento de los cohetes sonda en el 2028 y también para el futuro de la cooperación espacial entre ambos países. En la firma del memorando está participando gente de peso porque ha venido el administrador de la NASA, nada más y nada menos,
el señor Bill Nelson, y también va a estar, claro, por el lado de Perú, el jefe de la CONIDA, Roberto Melgar Shin. Claro, ahora hay que toca ver qué va a pasar con este proyecto ahora en el gobierno de Trump, ¿no? Porque ahí se va a terminar de definir. Pero no solamente por Trump, sino por su ahora empleado Elon Musk. Elon Musk, que como sabemos tiene intereses puntuales en el turismo espacial con su empresa SpaceX. Así que quizás esto podría ser favorable para el proyecto si es que Elon Musk lo ve con buenos ojos, o quizás todo lo contrario. Habrá que esperar unos meses para saber qué pasa con esto. Y en otras noticias de infraestructura, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú firmó el contrato de concesión para el proyecto del Anillo Vial Periférico. Este es un proyecto de iniciativa privada cofinanciada con el Estado peruano que implica una inversión de 3.396 millones de dólares en total. Y esto implica el financiamiento, el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de esta vía por un plazo de 30 años. La empresa que ganó la concesión fue un consorcio español llamado Sociedad Concesionaria Anillo Vial, que está formado por la empresa Ferrovial y esto a través de su filial de autopistas Sintra y también por SACIR y por Acciona. Así que esos son los que van a hacerse cargo del anillo vial periférico. El monto de la inversión se está dividiendo en 2.300 millones de dólares de inversión, 800 millones de dólares para liberar predios y transferencias, o sea, para comprar las casas aledañas y poder llevar a cabo el proyecto, y 300 millones de dólares para otro tipo de gastos que necesiten. Este proyecto, como digo, implica la construcción de una autopista de, ojo, 34.8 kilómetros, enorme, que lo que busca es mejorar la conectividad entre Lima y Callao. Además, según el ministro de Transporte y Comunicaciones, el señor Raúl Pérez Reyes, este proyecto será una alternativa a la vía de evitamiento para reducir la congestión y también brindar accesos directos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y al puerto del Callao, lo cual es bueno porque estamos un poco congestionados ahora con tanto puerto que está saliendo y no hay tantas vías de acceso y de salida, ¿no? Varios gremios como la CONFIEP han aplaudido la firma de este contrato tan esperado, aunque señalan que hay desafíos para que se desarrolle de la manera correcta y que están relacionados, por ejemplo, a temas de problemas del pasado, ¿no? Como la adquisición de predios, que siempre retrasan los proyectos, el resentamiento de la población aledaña, el cumplimiento de plazos y de los montos también de inversión, entre otros, que deberían ser atendidos con anticipación para no repetir errores del pasado. Esperemos que sea así, ¿no? Porque ya tenemos muchos errores en estos temas y que no terminemos finalmente demorando el proyecto en firmas y más firmas de adendas y más adendas que tan mal nos hicieron en el pasado y generaron tanta corrupción. Asumiremos que no. El siguiente paso para avanzar en este proyecto es la elaboración de los estudios definitivos de ingeniería junto a la liberación de algunos predios e interferencias para poder comenzar ya a avanzar con este proyecto en el 2025. Este proyecto, dicen que va a generar 70.000 empleos en la parte de construcción y 20.000 empleos en la operación en adelante, ¿no? Y además de una inversión promedio de 300 millones de dólares durante 9 años a partir del 2025. Si quieres recibir los enlaces a los videos y otros cuadros directamente en tu WhatsApp, puedes suscribirte a nuestras listas gratuitas de difusión. Basta con mandar el mensaje podcast al WhatsApp 949-376-201 y listo. Una forma más de ser el primero en estar informado de lo que pasa con las empresas en el Perú y América Latina. Y como saben, hoy se inaugura finalmente el megapuerto de Chancay. Cerca de las 7 de la noche de hoy jueves 14 se inaugurará el megapuerto de Chancay, aunque aún hay temas por coordinar a nivel estatal. No en el puerto en sí, sino alrededor de lo que pueda pasar con este puerto para sacarle mejor provecho, ¿no? Se ha dado a conocer que hay un desacuerdo actual entre los ministerios, en algunos ministerios, sobre beneficios tributarios para implementar una zona franca en Chancay donde el Ministerio de Economía no está de acuerdo con que haya una tasa en esa zona del 0% para los primeros años, que es lo que están pidiendo. José Arista, el ministro de Economía, plantea que se debe fijar una tasa de 5% en el impuesto a la renta y progresivamente llevarla al 15%, tal como mandan los criterios de las economías de la OCDE, una alianza en la que queremos participar, como saben. Por otro lado, el Congreso prepara un proyecto de ley que está estableciendo una exoneración total del impuesto a la renta, o sea, 0% de impuestos, para las empresas que estén en la zona especial de Chancay durante los primeros 5 años. Del sexto al 10.º año, dicen subirlo a 7.5%, del año 11 al año 15 subirlo a 10%, de ahí hasta el año 20 a 12.5% y posteriormente, después del año 20, tenerlo a 15%. De otro lado, gremios como ADEX respaldan que se fije una tasa de 0%, o sea, que no se pague un impuesto, para los primeros años de esta zona especial.
El Ministerio de la Producción también está alineado a esta idea, según señalan. O sea, está el MEF contra el Ministerio de la Producción ahí. Pero ojo, según Luis Arias Minaya, que es un ex jefe de la SUNAT bastante reconocido, él dice que ya hay zonas especiales de este tipo en el país, pero que esas no trajeron ni aumento del PBI, ni inversión privada, ni aumento de empleo, y que las zonas francas de Tacna, Paita y Matarani solo benefician a unos pocos y al contrabando. Y es una visión técnica del asunto, la de él, ¿no? No es política en este caso. Finalmente la decisión va a ser política, seguramente, como siempre. En fin, vamos a algunos sectores. En minería, el presidente ejecutivo de la minera sudafricana Gold Fields ha anunciado que analizan la posibilidad de buscar compradores para su mina Cerro Corona, mina ubicada en Cajamarca, una mina a la que quedan realmente unos 5 años de vida útil, si es que no le hacen nuevas inversiones, ¿no? La empresa además está buscando un nuevo lugar, un nuevo proyecto en el Perú, que esperan sea su nuevo Cerro Corona para el año próximo. O sea, encontrarla para el año próximo. Y por ello están realizando trabajos de exploración. Ello con la idea, con la mira de continuar su producción en el Perú más allá del año 2030, donde ya la vida útil de Cerro Corona actual termina, ¿no? Quieren seguir. En fin. Cerramos así el episodio del día de hoy. Al ser feriado y todo, no hay tantas noticias empresariales hoy día. Recuerda que en este espacio siempre buscamos mantenerte informado de todos esos temas relevantes de empresas y mercados que algunos medios no te comentan, pero que a ti te pueden ser de mucha ayuda y ser muy útiles si sabes aplicarlos bien. Si te ha gustado el contenido, no olvides dar like al video, nos ayuda mucho a seguir creciendo. Compártelo también si puedes por todos los canales posibles. Si quieres publicarlo donde quieras, públicalo, es libre de derechos. Y también puedes suscribirte al canal como miembro para ayudarnos en este proyecto. O si quieres también poner tu super chat en los comentarios para ayudarnos a financiar la investigación diaria nuestra de cada día con este comido resumido y otros proyectos que tenemos en mente para ti, para ayudarte a mejorar. Nos encantaría leer tus comentarios también sobre lo que hemos hablado hoy día, ya sea a favor o en contra. Hay algunos que no les gusta mucho lo que digo, pero igual converso con ellos porque me parece interesante debatir en algunos temas, ¿no? Por ahí me dijeron chileno el otro día, no sé por qué. Pero bueno, nos vemos en un próximo episodio. Gracias por estar ahí y seguimos con el APEC. Muchas gracias. Conviértete en miembro del canal y accede ya mismo a información de inversiones de las empresas en el Perú con un cuadro exclusivo para miembros. Videos exclusivos de información de mercado disponibles para miembros VIP o superiores. Acceso de lunes a viernes al noticiero completo de Comido Resumido. Presentaciones exclusivas. El archivo de los episodios de nuestro dominical Chismes y Negocios que se transmite en vivo y luego queda guardado solo para miembros y muchas cosas más. Para hacerte miembro basta solo con dar clic en el botón de unirme y ver las opciones que tenemos desde 8 soles al mes para diferentes niveles de información. O también nuestra opción de afiliación por Yape con 2 opciones desde 12 soles mensuales o planes anuales con descuento. Hazte miembro del canal Infoempresas y Negocios, el único canal de noticias e información de empresas peruanas en YouTube. La información que necesitas para hacer más y mejores negocios.